Buenas noches, ¿cómo están? Esta es una semana de muchas novedades en temas de derechos humanos, no en la Argentina, en todo el mundo, no solo en la Argentina. Yo tomé algunos apuntes y prefiero leerlos porque no quiero ser inexacto. Por ejemplo, no quiero ser inexacto con esta frase que un señor dijo textualmente: es simplemente una mierda. Fue el comentario del ex ministro de Defensa de George Bush, Dick Cheney, sobre la investigación del Senado norteamericano que dio a luz cómo se torturaba en Estados Unidos, o cómo se tortura quizás. Hasta pudimos conocer qué canciones usaban los torturadores de la CIA para privar de sueño a los presos. Los Bee Gees, por ejemplo, AC/DC y Metallica, ellos no tienen la culpa. Me refiero a los Bee Gees, a Metallica y AC/DC. Ellos, Bush y Cheney, sí. En Brasil, Dilma Rousseff recibió al final el informe de la Comisión de la Verdad. Es muy detallado, lo pueden bajar en internet y se los recomiendo, son 3 tomos. Es un nunca más, pero 30 años después, y no lo digo irónicamente. La distancia en años entre la Argentina y Brasil da cuenta, entre otras cosas, de la guerra de Malvinas, si quieren ustedes, pero también de qué difícil es desarmar los resabios esclavócratas de dominación social. Pero el momento de la verdad y la memoria, vamos a ver si también de la justicia, siempre llega. El informe de 3 tomos es voluminoso y es interesante por 2 cosas, a mi juicio. Una, que analiza en profundidad el papel de cada una de las estructuras de inteligencia, trabajo que falta hacer en la Argentina todavía. Y la otra es porque tiene recomendaciones actuales. Una de ellas es desmilitarizar las policías de los estados, de las provincias en Brasil. En la Argentina, esta misma semana que pasó, el represor que con su rebeldía fue la excusa para la rebelión de Semana Santa, en abril de 1987, Ernesto El Nabo Barreiro, dio información sobre dónde están los restos de 25 desaparecidos cerca del campo de concentración de La Perla. O sea, era obvio, como decían los organismos de derechos humanos, la información existe. Y por decisión de algunos individuos, si es que eso es individual, como Barreiro, o colectivas, como podría ser una orden generada por la Iglesia Católica, de no cubrir o desentrañar información si el Papa emitiese esa orden tajante, si es que no lo dio, no lo sabemos eso, seguramente podría haber más detalles que no resuelven, pero sí pueden aliviar la pena de los familiares. O sea, en estas circunstancias, que quede impune la masacre de México, y que México además siga con la masacre, que ya produjo 100.000 muertos en el gobierno de Calderón y 25.000 en el de Peña Nieto, son cosas que a uno le parecen imposibles en este contexto. Salvo que, como dijo Raúl Zaffaroni, el ministro de la Corte a punto de dejar de serlo, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, nos resignemos al genocidio por goteo. Quería hacerles estos comentarios antes de comenzar con nuestro invitado de hoy, Guillermo Carmona, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, con quien quiero hablar sobre política exterior, y también Guillermo es mendocino, sobre Mendoza. Guillermo, gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, gracias. ¿Cómo está parado? Si querés empecemos por el mundo. La Argentina en el mundo, ¿cómo está parada hoy? Digo, ¿cuáles son los desafíos? ¿Qué te parece a vos que es lo más urgente? ¿Qué recogiste de los últimos? Vos acompañás a veces a la presidenta en los viajes y a veces haces viajes por tu cuenta con otros parlamentarios. Sí. ¿Qué es lo que podés contar de los últimos contactos afuera? Estamos, Martín, en el momento más alto de la política exterior, no de la gestión kirchnerista. Estamos en el momento más alto, creo que, de las últimas décadas. La Argentina está jugando un papel protagónico con este tema de la reestructuración de la deuda soberana de los estados. Está impulsando un proceso en Naciones Unidas inédito de involucramiento de Naciones Unidas con socios muy potentes como es el G77 más China, consiguiendo la abstención de países de Europa. Que no podrían votar a favor, pero por lo menos que no voten en contra, ¿no? Exactamente, el caso de Italia, España, sí, Francia, para mencionar algunos ejemplos. Y está promoviendo un nuevo régimen en uno de los temas que aquejan no solamente a los países sudamericanos, a los países del sur, sino que afecta a las propias economías del mundo desarrollado. Creo que nos cuesta dimensionar aquí en la Argentina con esta idea que intentó instalar la oposición respecto de que Argentina se había caído del mundo,
el importantísimo protagonismo que hoy está teniendo la Argentina, con una figura principal, la presidenta, pero también con una Cancillería que acompaña, con un Congreso que toma posición en los temas internacionales. Creo que realmente es muy significativo. Si a esto le sumamos Malvinas, un fuertísimo impulso en los últimos años, si a esto le sumamos el protagonismo argentino en el proceso de integración, creo que sin lugar a dudas estamos en uno de los momentos más altos de protagonismo argentino en la política internacional. UNASUR, yo tengo la sensación de que UNASUR volvió por sus fueros en algún sentido, por lo menos en lo político. A veces viste que hay siempre una discusión entre nosotros mismos y en general sobre si la integración es poca o es mucha, sobre si se amesetó. Cada uno tiene su opinión y me parece que varía, porque además el tema es, lo comparás con qué, ¿no? ¿Contra qué? Claro. Si contra vos mismo, si contra Sudamérica misma, contra el resto del mundo. Eso va variando, pero la sensación que tengo es que UNASUR levanta vuelo cuando los jefes y jefas de Estado vuelven a hablar de política en serio. Sin lugar a dudas. Hemos tenido un tiempo complicado en UNASUR, que fue el de la indefinición respecto de la sucesión de Alí Rodríguez como secretario general de la UNASUR. Esto ha sido resuelto, creo que satisfactoriamente. Hoy Ernesto Samper, más allá de las reservas que puedan expresar algunos sectores, que yo reconozco que también en su momento las he sostenido respecto de su historia política, Ernesto Samper está mostrando una gran movilidad en relación a los temas de UNASUR como nuevo secretario general de la UNASUR. Pero sin lugar a dudas los grandes protagonistas siguen siendo los jefes y jefas de Estado. Tenemos una diplomacia presidencialista, un fuerte rasgo ejecutivista en el proceso de integración, y creo que lo último que ha ocurrido esta semana, en las últimas 2 semanas, ha sido muy importante como relanzamiento del bloque regional. Creo que habría que agregar un dato más, el diálogo Mercosur-Alianza del Pacífico, que se ha generado muy recientemente en Chile. Creo que resulta auspicioso también para crear condiciones de fortalecimiento de UNASUR. En UNASUR no solamente están los países del Mercosur con políticas que buscan la protección de los mercados internos, sino también aquellos aperturistas como Chile o Colombia, ¿no? Claro, de la Alianza del Pacífico tenés 3 sobre 4. México no está en UNASUR, obviamente, pero tenés, claro. Yo creo que ese Colombia, diálogo, Chile. Porque todo indicaba que íbamos hacia una confrontación ideológica y estratégica entre Mercosur y Alianza del Pacífico. La iniciativa de Michelle Bachelet, recibida muy bien por nuestra presidenta en torno a la cuestión de generar un diálogo y una necesaria complementariedad entre las dos experiencias, la del Mercosur más consolidada, con más potencia en medidas concretas, y esta más novedosa de la Alianza del Pacífico, creo que es un dato, ese diálogo es un dato positivo que crea condiciones muy favorables para que UNASUR siga siendo el gran protagonista político sudamericano. Es que ahí, no sé qué te parece a vos, pero en el caso de la Alianza del Pacífico había un discurso, Andrés Oppenheimer, por ejemplo, para poner columnista respetado por los sectores conservadores, un tipo que escribe en diarios de América Latina y tiene su programa una vez por semana, y me acuerdo que el argumento era, el Mercosur es lo pesado, lo populista, lo viejo, la Alianza del Pacífico es lo nuevo, lo liviano, lo dinámico, etcétera, etcétera. Supongo que si hay diálogo, esta oposición así casi de caricatura se termina. Sí, yo reafirmo mis convicciones mercosurianas en su concepción, no tanto la original, que era de corte economicista y comercialista, sino la actual, ¿no? Un Mercosur con un fuerte protagonismo político, donde se busca que la economía responda a políticas muy concretas de protección del mercado interno, de industrialización en aquellos países que tienen condiciones, particularmente Argentina y Brasil. Ahora, desde la reafirmación de las posiciones mercosurianas, creo que resulta interesante el hecho de, sobre todo en la relación con el Pacífico, del Mercosur con el Pacífico, tomar un fuerte diálogo, particularmente con Chile, con Colombia, en función de la fluidez que tienen sus gobiernos en la relación con nuestros gobiernos del Mercosur, pero también en función de la posibilidad de
que esa experiencia, en buena medida cosmética, de la Alianza del Pacífico tenga algún tipo de vinculación, y yo hablaría también de funcionalidad respecto a los intereses del Mercosur. Me parece que hay que transitar en ese camino, reafirmando nuestras posiciones llamadas populistas, digamos, bueno, asumámoslo, políticas en favor de las mayorías populares de los países de Mercosur. Sí, son países, claramente, si vos mirás, grosso modo, digo, Alianza del Pacífico con todas sus diferencias, Mercosur con todas sus diferencias también. En el caso de Mercosur, el Estado, si vamos a un rasgo, está mucho más presente en la economía que el resto. Lo que pasa es que proteccionismo, populismo, generalmente conceptos que son utilizados peyorativamente, despectivamente, cuando miramos la realidad de nuestros países, vemos que esas políticas de inclusión de amplios sectores populares, las políticas de protección del mercado, de impulso de la industrialización a partir de procesos de integración, son los que han permitido salir 40 millones de pobres de la pobreza en Brasil, que han permitido una inclusión extraordinaria en nuestro país, teniendo en cuenta la rémora de crisis que veníamos viviendo como consecuencia de la crisis del 2001-2002. Así que yo creo que tenemos que reafirmar nuestras orientaciones, sostener un diálogo con ese otro modelo que habrá que ver cómo evoluciona, es muy reciente y que en algún momento también tendrá que resolver cómo... Porque además no sé cuánto tienen en común, salvo estar en el Pacífico y que cada uno de ellos tiene acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, no es poco ninguna de las dos cosas. No sé qué tienen en común. Yo creo que en términos de sustentabilidad, la experiencia del Mercosur es una experiencia... Perdóname, en común entre ellos, digo. Sí, no, sin duda, sin duda. Comparativamente, la experiencia del Mercosur habla de sustentabilidad en el tiempo. Sostener libre comercio sin desarrollo de producción nacional, sin desarrollo de algún tipo de industria, y con plena apertura a lo que viene de otras regiones del mundo, genera alguna duda respecto de la sustentabilidad, no solo económica, sino también social de ese tipo de modelos. Por algo, supongo también, Colombia, para blindarse de manera lúcida, con Santos en el gobierno, con ya el segundo Santos, tratando de hacer la paz con la FARC, lo que quiere es blindarse. Me parece que es un buen blindaje para América Latina, o para Sudamérica, mejor dicho. Sí, y creo que en ese sentido, la sintonía que demuestran los presidentes, más allá de sus perfiles ideológicos, pasa fundamentalmente por el hecho de concebir que la prioridad estratégica debe estar en Sudamérica, que eso nos hace fuerte en el diálogo, en la relación con otras regiones del mundo, y que esta incipiente pero ya creciente autonomía que exhibe nuestra región sirve para que nuestros pueblos vivan mejor y para que nuestros estados crezcan y se consoliden. Guillermo, vos acabás de lanzar Proyectar Mendoza. ¿Es proyectarlo para ganarle a Cobos desde el Partido Justicialista? Si Cobos es finalmente el candidato del radicalismo o del Frente Amplio UNEN, no lo sé, a gobernar Mendoza. Bueno, creo que en realidad indirectamente lo es. Sí. Creo que se ha generado una suerte de mito respecto del carácter invencible del radicalismo de Mendoza. Nosotros a Cobos ya le ganamos y estamos dispuestos a ganarle nuevamente a Cobos y al cobismo. Para eso sabemos que el factor central es la idea, es el programa, es el proyecto político, y en ese sentido estamos proponiendo esta iniciativa que hemos denominado Proyectar Mendoza, ¿no? Es básicamente transformar lo que en su momento definimos como plan estratégico de la provincia en un programa de gobierno, aplicar a partir del 2015, rescatando lo mejor de la actual gestión del Frente para la Victoria en Mendoza y proponiéndonos respuestas para los nuevos desafíos. Ahí hay un componente muy importante que tiene que ver con la economía, con la sociedad y con la política de Mendoza. Reforma constitucional es imprescindible. En Mendoza tenemos una constitución de 1916, para dar un ejemplo, ¿no? En materia económica, Mendoza tiene que aprovechar todo su potencial en actividades primarias, pero también en todo el proceso de industrialización que es capaz de generar. Reforma constitucional, ¿por qué? Digo, no se puede pensar, o sí, no lo sé. Si hay reelección, Paco Pérez, si es candidato primero y si es votado,
podría ser reelecto o la reforma constitucional sería ahora mismo? El proceso de reforma constitucional en Mendoza está absolutamente trabado porque Sí. los plazos son plazos larguísimos. Por eso ya preguntaba, no hay exactamente. posibilidad en esta, En este ya no, por esta eso gestión. preguntaba. Y creo que el gran desafío es que la próxima gestión plantee la reforma constitucional con la autoexclusión del gobernador que le impulse, ¿no? Y esta es una condición fundamental porque si no, la Si no, cuestión no va a de la salir. reelección siempre va a seguir Claro. trabando. Creo que hace falta un gesto de grandeza en función de crear una institucionalidad nueva en la provincia, renovada, que prevea para futuros mandatos ¿Por qué le da tanta posibilidad de importancia, reelección. más allá del tema de reelección de gobernador? Es una de las pocas provincias que no lo tiene, Santa Fe es Santa otra, Fe es ¿no la cierto? otra. Santa Fe es la otra. Lo tenía antes, en realidad Santa Fe lo cambió. Sí. ¿Por qué le da tanta importancia a esto? ¿Y No. por qué le da tanta importancia al tema de la reforma constitucional más allá del tema de la reelección del gobernador? Yo primero digo, la reforma constitucional tiene que implicar una nueva institucionalidad para la provincia de Mendoza. Por ejemplo, ¿en qué cosa? ¿Qué instituciones? Por ejemplo, Mendoza no tiene defensor del pueblo. Ajá. Mendoza carece de un reconocimiento de los derechos para la ciudadanía provincial, los habitantes de la provincia, digno de esta época. En su momento fue una constitución de avanzada, hoy Sí. realmente es anacrónica. Temas que tienen que ver con el diseño institucional de la provincia dependen de una reforma constitucional, sin lugar a dudas. El tema de la reelección es uno de los temas que hay que plantear. No le está resultando a Mendoza sencillo plantear proyectos de mediano y largo plazo con gobernadores que tienen solamente 4 años para cumplirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también es un tema a incorporar, pero hace falta una decisión política fuerte Sí. de decir, bueno, esto será a partir del mandato del siguiente gobernador. Y en términos económicos, por ejemplo, ¿cuál sería tu eje? Mendoza industrial. Mendoza tiene un enorme potencial industrial y ese enorme potencial industrial tiene que ser promovido desde la industrialización de nuestros productos primarios. Mendoza ya industrializa petróleo, Sí. Es la segunda destilería del país, la que tenemos en nuestra provincia, eso agrega valor y recursos muy importantes para nuestra provincia. Mendoza tiene que animarse a hacer minería asociada a procesos de industrialización, de agregado de valor en nuestra provincia. Mendoza tiene que incentivar aún más su perfil agroindustrial. Este es un tema central. Tenemos una metalmecánica muy fuerte, tenemos una industria de las tecnologías de la comunicación y la información también muy importante. Todo esto hay que hacerlo despegar a partir de un claro perfil industrializador. Creo que esa es la clave del desarrollo de Mendoza. Y 2 puntas en materia internacional. La prioridad de la relación con Chile, que nos abre todo el frente del Pacífico, y el frente con Brasil, el principal comprador de nuestros productos, productos primarios sobre todo, pero también industriales, agroindustriales, es Brasil. Y desde esas 2 puntas de relación, tener en cuenta también que Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia son mercados muy interesantes para lo que hoy Mendoza produce, no solamente productos primarios, sino también productos ¿No industrializados. explotados hoy? ¿Cómo? Estos mercados, digo, ¿no explotados hoy o explotados poco? Muy poquito y aparecen con muchas oportunidades. Hace poco hemos acompañado, yo promoví un contacto de empresarios mendocinos con Ecuador, con Colombia, y aparecen una enorme cantidad de oportunidades allí de inserción, sobre todo de la actividad de servicios en materia hidrocarburífera. Mendoza tiene un fuerte desarrollo y también todo lo que tiene que ver con equipamiento para generación de energía hidroeléctrica, particularmente, en donde Mendoza también tiene un enorme potencial. ¿Y el vino, más allá de la marca mundial, en qué lugar queda en Mendoza, productivamente hablando? Bueno, en primer lugar lo situamos como agroindustria, Sí. Implica una actividad industrial muy importante. Estamos en un momento difícil, el productor vitivinícola está cobrando precios muy bajos por su vino o por su uva, y este es un tema que hemos tomado con mucha energía los diputados nacionales del Frente para la Victoria. Lo estamos trabajando con el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, con el ministro Kicillof, tratando de arrimar propuestas para mejorar las condiciones del precio del producto, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante una crisis de excedentes. Y en ese sentido el gobierno nacional se viene planteando... ¿En Argentina o mundial? Hay una situación concreta en Argentina, concreta en las provincias vitivinícolas argentinas, pero
España ha tenido una producción mayor que la habitual, España es un jugador muy fuerte a nivel internacional y aparece una situación por la crisis también en Europa y otras zonas del mundo desarrollado, la demanda de vino se ha visto afectada con la existencia de excedentes, por ejemplo, en España. Una cortita. Cuando pasa eso, ¿qué pasa con el vino? ¿El vino no se tira o sí? No, hay un mecanismo... ¿Se envasa vino mejor en claro, botellas de vino más barato? Hubo una época en que el vino se tiraba a las acequias como acto de protesta. Ajá. Por suerte hemos salido de esa situación y hoy estamos ante una situación... La regulación del excedente viene por el lado del mosto. El mosto es jugo de uva concentrado. Ese mosto tiene un mercado internacional. Estamos buscando fortalecer la posibilidad de presencia en el mercado nacional del mosto también. Y se establece un cupo que va a mosto. Esto saca uva que de otra manera generarían excedentes de vino. Y se están evaluando posibilidades de transformar vino en alcohol con uso de combustibles como una vía alternativa para esta situación puntual de excedentes que tenemos hoy. Hay un fuerte compromiso del Gobierno Nacional y de todo el sector vitivinícola en afrontar esta situación crítica. Lo que sí tenemos que decir es que Mendoza es mucho más que vino, es industria de otras naturalezas, no solamente agroindustriales, y en ese sentido sentimos que tenemos un enorme potencial por explotar. Guillermo, muchas gracias. Gracias, un gusto, Martín. Igualmente. Nos vamos con Lula, como siempre, cuando dice que la democracia es movimiento perpetuo y que la política no es pacto de silencio. Chao, hasta el domingo y muchas gracias.